Amables de la audiencia, le estamos dando la bienvenida a su programa de Psicología en Familia. A partir de este momento estoy agradeciendo a todos ustedes el que me estén permitiendo llegar allá hasta sus hogares y desde luego me estén dispensando con su compañía a partir de estos instantes. Mi nombre es Carlos A. Sánchez M. Soy psicólogo, motivador, conferencista, docente y catedrático, egresado de California School University y de Newark State College. De igual forma, también estoy agradeciendo el que ustedes me hayan escrito a mi correo electrónico carlos224715@yahoo.com. De igual forma, también agradezco a quienes me han escrito, o más bien, me han hecho llamadas a mi número de celular, que es el 304-315-3200. De igual forma, también los invito a todos ustedes a que se comuniquen con mi línea telefónica personal, que es el 791-6050. De igual forma, también los invito a que se comuniquen aquí con los estudios de Telebolívar Televisión, que es el 791-4080. A todos ustedes, muchísimas gracias por dispensarme con su compañía a partir de estos instantes. Bien, para comenzar nuestro programa el día de hoy, vamos a hablar de algo que es esencialmente de cuidado y que desafortunadamente muchas veces los adultos no estamos preparados para enfrentar situaciones a preguntas que muchas veces se salen del cauce normal y que para este caso pues tenemos que decirlo, los niños en cierta forma, en términos normales, es decir, que no estén tratados ni por psiquiatría ni por psicología, desde luego hacen preguntas que dejan a los padres desafortunadamente con gran sorpresa. Por eso el título de mi programa para el día de hoy yo lo he denominado, que son aquellas preguntas que se denominan actitudes bochornosas que presentan a los padres. Cuando yo hablo de actitudes bochornosas que los hijos presentan a sus padres, tenemos que decir que los padres de familia no estamos preparados para enfrentar ciertas situaciones por las cuales nuestros hijos muchas veces no dando al traste precisamente con aquellas actividades en las cuales se desarrollan, muchas veces presentan a los padres de familia situaciones que los dejan un poco desorientados, o tal vez totalmente desorientados. Ahora le pregunto a usted papá y a usted mamá que me están viendo en este momento, sí, a ustedes padres de familia, a ver, ¿qué pensarían si un día de estos su hijo se les aparece y les pregunta, papá, mamá, ¿qué es hacer el amor? Vaya pregunta, ¿no? ¿Qué es hacer el amor? Desafortunadamente, muchas veces ustedes, los padres de familia, ante estas situaciones de los hijos y ante estas preguntas que ellos realizan, no estamos preparados precisamente para enfrentar y para tener una respuesta acorde precisamente a estas preguntas que nuestros hijos hacen. Muchas veces, estos niños que son, desde luego, en edades aproximadas entre los 4 y los 6 años, pues no es nada del otro mundo que ellos hagan estas preguntas a sus padres, pero el problema está aquí, precisamente en usted papá y en usted mamá. Sí, en ustedes que me están viendo en este instante. Les voy a preguntar a usted y quiero que usted se responda con toda sinceridad. ¿Usted qué haría frente a la pregunta de su hijo? Papá, mamá, ¿qué es hacer el amor? ¿Ustedes qué le responderían? ¿Están preparados para eso? Desafortunadamente, hoy por hoy, tenemos algunas ayudas, porque desde todo punto profesionales. Hablemos de la psiquiatría y hablemos de la psicología del desarrollo y de la psicología educativa, que con base, es decir, que son ramas que pertenecen a la psicología integral general, que para este caso es importante una buena ayuda precisamente en la inclinación que nuestros hijos y en las actitudes que esto tiene frente a ciertas preguntas. Entonces, papá, mamá, ¿qué le respondería usted a su hijo o a su hija entre 4 y 6 años? Pues son edades en las cuales los niños, por A o por B motivo, ellos hacen este tipo de preguntas. ¿Qué le dirían ustedes? Muchas veces, tal vez nada. O tal vez el problema radica en la falta de confianza que ustedes o que nosotros como padres de familia tenemos frente a nuestros hijos. Algo bien importante y para resolver. Es importante que ustedes, padres de familia, de vez en cuando, personalmente los invito a todos ustedes a que asistamos a los talleres de padres de familia. Esos talleres de padres nos ayudan y son una herramienta necesaria y, por qué no decirlo, indispensable en el desarrollo y de la cotidianidad de la vida diaria.
porque a nuestros hijos hay que responderles con sinceridad, pero desde luego, desde el punto de vista, sin que haya malicia en lo que ellos nos están preguntando y en lo que nosotros o ustedes como padres le estén respondiendo a ellos. Entonces, ¿qué le diría usted papá o usted mamá a su hijo o a su hija entre 4 y 6 años frente a esa pregunta que le están haciendo? ¿Tendrían conocimiento de causa para poder responderle para estos casos? Es precisamente una o varias de las actitudes bochornosas que nuestros hijos nos hacen cuando presentan estas preguntas. ¿Y por qué no decirlo? En alguna situación, ¿estamos preparados para responderles? Vaya el bochorno que nosotros como padres de familia podría pasar. O usted papá o usted mamá frente a su hijo o frente a su hija. Estamos hablando pues de un hogar normal, dentro, es decir, con todos los valores y con todas las situaciones preponderantes dentro de esa integridad familiar que se pueda presentar y cual se desarrolla dentro de un ambiente armonioso en un porcentualmente alto y donde finalmente los niños tienen precisamente a presentarnos o hacernos preguntas que finalmente es una actitud bochornosa para nosotros, porque muchas veces ustedes como padres de familia tal vez no están preparados para responderle. Pero bien, frente a esto te quiero también decirles algo bien importante. No deben preocuparse, porque entre los 4 y los 6 años es precisamente cuando los niños comienzan a hacer preguntas de este tipo. Ahora, ustedes tampoco deben abochornarse, por ejemplo, cuando ustedes encuentran a su hijo o a su hija entre 4 y 3 años, niño o niña, en el baño mirándose los genitales. Esa es una razón de ser de ellos, porque hasta ahora están empezando a descubrir su cuerpo. Es decir, a descubrir ante todo y una parte bien importante que son las partes sexuales que nosotros como seres humanos, dentro de las edades 4 y 6, donde no hay malicia y donde nosotros no debemos presentarle ninguna situación, por qué no decirlo, que finalmente vaya a ser de nuestros hijos algo totalmente difícil. Diferente tal vez sí, pero fíjate, pero aquí estamos hablando de niños entre 4 y 6 años. Usted, en esa situación, cuando los sorprenda, usted inclusive no debe ni regañarlos, no debe ni disgustarse, no debe ni poner gritos sobre el cielo, porque hay una razón muy simple y muy sencilla. Es la edad en que los niños empiezan a descubrir su cuerpo, a desnudarse mutuamente, porque en esta edad no hay malicia de ningún tipo. Ahora, es importante que entonces, cuando llegue ese momento, los padres de familia, ustedes padres de familia, estén para estos casos totalmente preparados para cuando lleguen esas preguntas. Pero desafortunadamente los niños son así. Yo hablo de niños normales, repito, sin desde luego, psicopatologías que les estén dando al traste con el desarrollo de su propia vida. Y sin que tengan, desde luego, algunos inconvenientes o trastornos que para este caso vaya finalmente a estar tratados por el psiquiatra. Porque para estos casos serían situaciones totalmente diferentes. Aquí hablamos de niños normales, con una familia normal, un papá y una mamá, con sus hijos que conviven en paz y en armonía. Bien importante, ¿verdad? Bueno, entonces, algo bien para estos casos y que queremos aclarar. Cuando llegue este momento, papá y mamá, y ustedes sorprendan a sus hijos, tengan calma. Tengan paciencia. Yo sé que no es fácil cuando ustedes lleguen a encontrar a sus hijos en el baño, mirándose un niño con una niña casi de la misma edad, totalmente desnudos y mirándose sus genitales, porque están hasta ahora empezando a desnudarse y a descubrir su cuerpo como tal, donde no hay ninguna malicia en la edad en que ellos tienen. Ahora, quiero hacer una pregunta y con toda sinceridad, respondan ustedes mismos. En alguna oportunidad de su vida, ustedes presentaron alguna situación de este tipo donde tal vez sus padres los sorprendieron a ustedes en estas actitudes. Tal vez tuvieron regaños, tal vez, ¿por qué no? Tuvieron que ser llevados al profesional para que fueran tratados y donde finalmente, por circunstancias de la misma profesión y, ¿por qué no decirlo?, del desarrollo de la psicología educativa y en medio de ella la psicología del desarrollo, simplemente
nos permitieron darnos una explicación a nuestros padres de por qué los niños estaban en esta situación. Bien importante, ¿verdad? Aclaremos entonces, ¿por qué no debemos abochornarnos frente a situaciones de los niños en esta edad? Razones para esto, válidas, claras las hay, pero es importante de que tanto usted papá y tanto usted mamá tengan siempre que desde luego pensar que en algún momento de sus vidas sus hijos van a llegar a hacer este tipo de preguntas. Ahora, muchas veces el conocimiento del cuerpo de los niños en esta edad es importante para ellos. Tal vez nosotros no tuvimos que hacer ese tipo de escenas para que nuestros padres trataran de comprender el por qué los niños en esta edad tendrían que hacer situaciones como estas. Pero para el caso es importante que nosotros lleguemos a comprender, y por qué no, que tal vez en algún momento de nuestra vida podemos sorprender a nuestros hijos en la edad entre 4 y los 6 años, posiblemente en un baño, tal vez descubriendo algo nuevo en su vida, que es la parte de la sexualidad, muy diferente que es en los adultos para estos casos, totalmente diferente, porque entre los 4 y los 6 años no hay malicia de ninguna clase. Entre los 4 y los 6 años, los niños, todo lo que hacen, todo lo que desarrollan, lo están haciendo de una forma totalmente inofensiva e inocente. Esa parte de la inocencia que en los seres humanos, ¿por qué no decirlo?, con el paso de los años se va perdiendo. Pero en esa edad los niños van descubriendo lo que son en sí, dentro de la anatomía humana, precisamente el desarrollo de sus partes genitales, de su intimidad, y que esto no debe dar al traste con el desarrollo de las otras partes y, ¿por qué no?, de actitudes que ellos vayan tomando cuando son descubiertos por sus padres. Papá, mamá, solamente quiero decirles una sola cosa. Cuando llegue ese momento debemos estar preparados. Tal vez no debemos poner el grito en el cielo, porque tal vez ni usted papá ni usted mamá lo saben, pero es importante que ustedes tengan una comunicación continua con sus hijos, porque ellos podrán hacerles muchísimas preguntas y finalmente tal vez ustedes den al traste con la respuesta que los niños puedan recibir de ustedes. Es importante que ustedes lleguen a un punto en donde puedan estar en un momento equilibrado y donde papá y mamá se pongan de acuerdo para darles una respuesta acorde a la situación que ellos están viviendo. Permitámonos nosotros, permítanse ustedes mismos, ¿por qué no?, leer, estar preparados finalmente para desarrollar en situaciones como estas respuestas que, si no son totalmente asertivas, por lo menos debe ser lo más correcta posible para que nuestros hijos tomen con optimismo y dentro de un punto de equilibrio normal acorde a lo que tal vez ellos estén desarrollando en ese momento, y donde finalmente los padres de familia siempre deben procurarse, ¿por qué no?, o estar preparados para situaciones como esta. Algo bien importante, tengamos en cuenta que situaciones como ellas nos hacen tener actitudes bochornosas. ¿Por qué no decirlo? Situaciones como estas dan al traste todos los días con las respuestas que como padres de familia puedan ustedes darle a sus hijos. En situaciones como esta, muchas veces hay papás y mamás que, no sabiendo lo que sus hijos están realizando y que es algo natural y normal, en la edad entre los 4 y los 6 años, se van a procurar indistintamente en un punto de equilibrio darles unas respuestas acordes. Amable teleaudiencia, vamos a unos importantes mensajes. Por favor, quédese con nosotros en Psicología en Familia. Regresamos en unos momentos.
Amable teleaudiencia, gracias por quedarse con nosotros aquí en Telebolívar Televisión y desde luego en su programa de Psicología en Familia. Los invitamos a que nos sigan viendo a través de www.telebolivartv.com. Y recuerden, no olviden, también los invitamos a que se sigan comunicando con nuestro número telefónico personal, celular 304-315-3200 o fijo el 791-4080, aquí en los estudios de Telebolívar Televisión, o a mi número personal, el 791-6050, o me siguen escribiendo a mi correo electrónico carlos224715@hotmail.com. Bien, continuando entonces con nuestro tema de hoy, de actitudes bochornosas de nuestros hijos, tenemos que decir lo siguiente. Antes que nada, antes de ustedes pensar, a analizar y darse una idea tal vez equivocada de lo que sus hijos entre los 4 y los 6 años estén realizando, porque están, posiblemente ustedes como padres de familia los descubrieron en el baño de vuestra casa, sencillamente analizando las partes de su cuerpo, entonces no deben en esta situación tomar actitudes que pueden ser negativas para sus hijos y donde finalmente, tal vez usted como padre o madre de familia, en ese instante, se está dando, ¿por qué no?, posicionando tal vez un concepto erróneo y equivocado de lo que sus hijos entre 4 y 6 años estén desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En este segmento vamos a explicar qué se debe seguir cuando usted, papá o usted, mamá, sorprende a sus hijos en el baño, es decir, hablamos de hijos entre 4 y 6 años, en el baño totalmente desnudos, analizando su cuerpo, descubriendo ante todo sus partes genitales. Es importante que tengamos en cuenta entonces lo siguiente, algunas recomendaciones. Entonces, punto número 1, cuando usted, papá o usted, mamá, salga de casa y su hijo o su hija de 4 o 6 años se encuentre o usted lo deje al cargo de una persona conocida y de confianza, óigase bien, conocida y de confianza, que pueda generarle a usted situaciones de solidez que le van a permitir salir a realizar las actividades que tiene que hacer desde un punto de vista totalmente de confianza mutua. Entonces, para este punto número 1, hay que decirle a sus hijos y ante todo, que la persona mayor que esté a cargo de estos niños entre 4 y 6 años, si descubren a sus hijos en esa situación, entonces, ante todo, deben hacer lo siguiente. Primero, permítase decirle al niño que, invitarlo, ¿por qué no?, a verlo una película, a que éste tenga una idea mucho más clara, ¿por qué no?, de algo parecido a lo que usted lo encontró haciendo en ese momento en el baño. Es decir, analizando sus partes íntimas. Cuando usted invita a este niño, cuando usted lo haya sorprendido en esta situación, lo que usted debe hacer es invitarlo a que él vea una película para que él empiece, ¿por qué no?, a ver y a desarrollar unas ideas que posiblemente van a ser punto de análisis para él en su propia edad, en la edad que tiene para esos momentos. Punto número 2, papá, mamá, por favor, lo que usted menos debe de hacer, y más si la persona que está a cargo de su hijo o su hija en esa edad, cuando son sorprendidos, es de regañarlos, o de ustedes ponerse furiosos por la actitud que ellos tenían. Esto puede dar al traste con el tiempo, con el desarrollo de su propia personalidad. Es importante y ante todo que ustedes asuman precisamente unos papeles equidistantes y de equilibrio frente a las situaciones que sus hijos desarrollaron en ese momento. Permítanse ustedes el mismo ante todo. Nada, o es decir, 0 regaños frente a esta situación. Antes de que usted explote, cuente hasta 10. Antes de que usted diga algo que tal vez vaya a tener consecuencias más adelante, siga contando. Y finalmente, cuando usted se dé cuenta de que ya se ha pausado
que se ha calmado, entonces se va a dar cuenta que es una situación en la cual usted tal vez no es normal, tal vez usted se va a permitir tratarla con el profesional de su confianza y finalmente este le va a decir que es normal lo que sus hijos están desarrollando entre la edad de 4 y los 6 años. Es normal, que es el conocimiento de su propio cuerpo. Ante esto, el conocimiento del cuerpo de los niños entre 4 y 6 años es lo que ellos empiezan a analizar, ese punto de vista de la sexualidad en esas edades. Punto número 3. Y ante todo, antes de que usted pueda tomar unas actitudes de violencia, debe calmarse. Cálmese más que todo. Permítase usted mismo hacer un análisis. Para esto no se necesita ser un profesional de, ¿por qué no, non plus ultra en estos casos? No, sencillamente recordemos lo que yo decía en alguna oportunidad. El mejor psicólogo o la mejor persona preparada para estos casos, en situaciones como estas, es mamá. Porque mamá, sin haber ido a la universidad y sin ser psicóloga, sabe y conoce muchas veces qué es lo que sucede a sus hijos. Lo que no pasa con el papá, que es todo lo contrario, porque generalmente el papá no se la pasa en casa. Eso por una parte. Hablemos entonces de un cuarto punto. Dese la oportunidad usted mismo de poder conversar con sus niños. Mamá, permítase usted mismo tener una comunicación, por qué no decirlo, muy amigable con él o con ella, según el caso. Simplemente explíquele en una forma, por qué no decirlo, si no adecuada, por lo menos una forma que sí sea loable para ellos, de comprensibilidad. Es decir, que se permitan situaciones en las cuales los niños van a recibir de sus padres esas explicaciones que sin ellos esperarlo, usted se las puede dar. Pero, ante todo, debe usted estar totalmente calmado o calmada, tranquilo o tranquila, sin nada, ¿por qué no?, de violencia. Importante, el diálogo continuo y permanente con sus hijos, para cuando se llegue ese momento, entonces usted se dé cuenta que en realidad es algo normal en la vida sexual de los niños entre los 4 y los 6 años, y más cuando son sus propios hijos. Otro punto, bien importante también, ante todo, hay que decirle siempre a los niños, y especialmente que cuando se llegue ese momento, no estamos preparados para ello, pero sí debemos, pues, más que comprensible, guardar el punto de equilibrio entre lo que vamos a desarrollar, entre lo que vamos a explicarle y finalmente, en resumen, lo que vamos a decirle. Es decir, encontrar las palabras adecuadas y correctas que para esos momentos muchas veces, como padres de familia, tenemos sencillamente que descubrir en ellos algo nuevo. ¿Y qué es? El descubrimiento de la sexualidad de los niños entre los 4 y los 6 años, cuando ellos llegan en su desnudez a descubrir especialmente sus genitales, los genitales infantiles. Permítanse ustedes mismos entonces, padres de familia, leer mucho, para que ustedes estén preparados y finalmente puedan dar una explicación muy clara frente a lo que puede suceder en las edades de sus hijos. Algo bien importante, no asuma lo que usted no debe hacer. No asuma situaciones de incomprensibilidad. Esto puede dar al traste con el objetivo que usted puede encontrar a dar con ellos. Punto B. Ante todo, asuma una tranquilidad frente a lo que usted puede estar viendo en ese momento. Pero tómelo, ante todo, con mucha calma. Punto C. No se vaya a usted a desconcentrar o, por qué no, a tomar situaciones o actitudes totalmente equivocadas, porque le va a hacer un daño a su propio hijo o a su hija, según el caso, cuando se presente. Punto D. Recuerde siempre, ustedes padres de familia, asistan a los talleres de padres y eso les va a ayudar muchísimo en un momento determinado a que ustedes
tengan una comunicación continua y permanente con sus hijos. Y por último, dése la oportunidad de permanecer en una actitud totalmente calmada y, por qué no decirlo, equilibrada cuando usted encuentre a sus hijos en estas situaciones. Eso le va a ayudar muchísimo desde todo punto de vista a encontrar, ¿por qué no?, tal vez la calma, a ser permisivo y finalmente a encontrar una respuesta tal vez acorde a los momentos que usted está viendo en ese instante. Algo que usted debe tener muy en cuenta y que debe ser muy claro: permítase a sí mismo, ante todo, ser un buen papá, ante todo, asumir retos de responsabilidad y ante todo, finalmente, que usted tenga un momento de, ¿por qué no decirlo?, acorde, explicativo para su hijo, para que ellos no se sientan abochornados cuando usted finalmente los encuentre en situaciones como estas. Por eso, el tema para hoy que yo había desarrollado: situaciones bochornosas. ¿Qué hacer cuando su hijo le hace la pregunta a usted qué es hacer el amor? Porque usted debe estar preparado, y usted papá y usted mamá deben estar en situaciones las cuales de permisividad le van finalmente a dar una respuesta, si no la más correcta, por lo menos la que más se acerque. Recuerde que los niños entre 4 y 6 años, ellos se van a encontrar precisamente descubriendo su propio cuerpo, su propia anatomía y su propia sexualidad. Amables de la audiencia, hemos llegado al final de nuestro programa de Psicología en Familia por el día de hoy. Quiero agradecer a todos ustedes el que me haya permitido llegar allá hasta sus hogares. Desde luego, quiero invitarlos para nuestro próximo programa de Psicología en Familia. No olviden comunicarse a mi número de telefónico, que es el 791-6050, o aquí el número telefónico de los estudios del canal de Telebolívar Televisión, el 791-4080. Que el Dios de la vida los continúe bendiciendo. Y no olviden, pórtese bien, pero también diviértase. Hasta entonces.